Hoy vamos a ver el sonido del cuerno de la bestia contra el segundo mandamiento. El primer cuerno, cuando suena, es contra el amor de Dios y el amor a Dios. Este segundo suena contra el nombre de Dios. El segundo mandamiento dice: no tomar el santo nombre de Dios en vano. En Éxodo dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Y en Mateo 5 Jesús sube la apuesta y dice: se dijo a los antepasados, no perjurarás, pero yo os digo, no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Todo lo demás viene del maligno. El mandamiento hace referencia especialmente al uso de la palabra en las cosas santas, en las cosas sacras, que son propios de la religión, de aquello que nos relaciona, nos religa, nos une con Dios. Pero no solamente hace falta este mandamiento con la palabra. ¿Cuáles son las notas del cuerno de la bestia contra el mandamiento, contra este mandamiento? Y son notas que han sonado siempre, no solamente en este tiempo apocalíptico. Tenemos el perjurio, es decir, poner a Dios por testigo o garante en un decir personal o un accionar personal. También cuando se jura sin necesidad. Me encontré con Pepito, te lo juro por Dios. Qué necesidad, ¿no?, frente a algo tan poco importante, poner a Dios de testigo, ¿no? O peor aún, cuando se sabe que algo es mentira y se jura por Dios, y es un doble atentado a la verdad. También algunos son perjuros al jurar por los santos, o por la iglesia, o el evangelio, incluso por las criaturas, que de alguna manera nos hablan implícitamente de la perfección o la santidad de Dios. Otra de las notas de este cuerno es incumplir o banalizar las promesas o los votos hechos al Señor. Especialmente cuando uno se obliga y no hay razón para obligarse. Esto es muy importante, acá hay que discernir muy bien cuando uno va a hacer una promesa. Primero, si es posible realizarla. Y yo recomendaría siempre al que va a prometer algo que lo trabaje, que de alguna manera tenga una cierta aprobación de un director espiritual, porque es una cosa muy seria. Otro de las notas es la blasfemia, que es, digamos, la más conocida de todos, es decir sobre Dios palabras ofensivas, y también sobre aquellas criaturas donde el Señor manifiesta sus perfecciones, por ejemplo, la Virgen María, los santos, la iglesia, el altar. Otra de las notas podría ser la irreverencia o la vulgarización de lo sacro, que de alguna manera es hija de la blasfemia. Pero mientras que una se realiza a través de la palabra, la blasfemia, es irreverente el que con gestos, acciones y pensamientos no respeta lo divino, o lo sacro, lo que está consagrado al Señor. Acá también entran los chistes o las bromas con lo sagrado, o el uso burlón de lo santo, o la reducción de lo santo y divino a lo que son marcas comerciales, o asociarlo a lo indecoroso, como sucede en algunas películas prohibidas. Me animaría incluso a decir también que es blasfemo, irreverente, o hay una irreverencia grave cuando llamamos o pensamos que Dios es injusto, porque permite cosas malas o tribulaciones que por ahí nosotros no queríamos, o porque no nos va tan bien como el otro, entonces lo vemos injusto. Esto acá hay envidia también, o cuando reprochamos a Dios porque al otro, al que juzgamos malos, le va bien, y nosotros que nos creemos buenos e inmaculados nos va mal.
Otra de las notas podría ser la indiferencia sacrílega, ¿no? Esa hermana melliza, digamos, de la irreverencia, como una nota sostenida, un poquito más, que denota ya una inconsideración y un desprecio implícito hacia lo sacro. Todo le es igual, le da lo mismo. Y yo colocaría como las últimas dos notas de este cuerno, por lo extremas y agudas, la vandalización, la destrucción y el ocultamiento de lo sacro, que por ejemplo son los típicos actos o las acciones propias de los activistas anticristianos y los colectivos ideológicos hoy en día. Obviamente están financiados por la bestia negra, por la ley masónica y anticristiana, y va contra todo lo que es sacro, iglesias, templos, contra la persona de religiosos y sacerdotes, como vemos en Nicaragua, contra todo lo que es cristiano y católico en general. Los perseguidores y los demoledores de la iglesia entran en esta categoría, no solamente destruyendo los templos, también destruyendo la vida de Dios en las almas, y también destruyendo la liturgia y también otras cuestiones sacras. Esto hoy es agua corriente, lamentablemente y tristemente. Y la última nota, que siempre es la más aguda, el insulto directo a Dios o la maldición. Es el lenguaje propio ya de los demonios y sus servidores, que es la blasfemia en su grado máximo, que conlleva ya un odio total al Señor. Esto se manifiesta muchas veces en los exorcismos, ¿no? Y en las visiones de muchos místicos y santos sobre el infierno, que era todo blasfemia. Podríamos incluso ver, si me equivoco me pueden corregir por supuesto, un paralelismo entre las tres primeras frases del Padre Nuestro y los tres primeros mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas está implícito en el Padre Nuestro, que es el Padre del Hijo, segunda persona de la Trinidad, unido por amor a Él, y del cual y por el cual nosotros somos hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, que estás sobre todas las cosas y al cual debo amar sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano está en unión con al santificado sea tu nombre. Fíjense lo importante para Jesús de esta frase, que como el segundo mandamiento a veces pasa inadvertida, pero María Valtorta, cuando en sus visiones escuchaba a Jesús rezar el Padre Nuestro, comentaba que al decir santificado sea tu nombre, se inclinaba piadosamente en señal de reverencia al Padre. Honrar el nombre de Dios es amarlo también. El venga a nosotros tu reino está asociada a la santificación de las fiestas, porque el reino viene principalmente a través de la celebración de los misterios y sacramentos de la Iglesia, o que la Iglesia dispone para la santificación de los fieles. Ahora me pregunto, ¿por qué la bestia y el dragón atacan este nombre bendito? Bueno, porque en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es siempre y eternamente derrotado. Porque en el nombre de Jesús, Él dobla rodillas, porque a ese nombre está sometido, a ese nombre de su madre, que es criatura. Pero si contra ese nombre no puede hacer nada, o sea, no puede vencer a Dios, ni destruirlo, ¿por qué se empecina? ¿Qué quiere lograr? En realidad es parte de la eterna lucha sobre la identidad que tiene. ¿Quién soy yo y quién es Él? ¿No? El gran problema del demonio es su identidad, no aceptada y no elaborada, nunca, ni siquiera cuando era ángel de luz, porque eso lo precipitó a volverse demonio. Una gran crisis de identidad. Quiere ser Dios y no puede, y lucha por ocupar su lugar, por impedir que las criaturas alcancen o se relacionen con Dios, especialmente el hombre, que por el amor a Dios puede identificarse y unirse a Él y participar de lo divino. Fíjense que el golpe a los primeros padres fue a su identidad, seréis como dioses. Invitación a ser, a tener una identidad superior y no aceptarse o no aceptar aquella que Dios le había dispuesto para ellos. Acá en esta última batalla que estamos viviendo, la identidad sigue siendo clave. Es la batalla entre la verdad y la falsedad, lo que es
contra lo que no es pero aparenta ser o quiere ser falsamente. Siempre la misma musiquita. El dragón y las dos bestias no pueden contra Dios y su ser absoluto y perfecto, y entonces le hacen la guerra a Dios en sus criaturas, especialmente los hombres. Y la batalla se da en destruir la identidad de Dios en las criaturas, la verdadera identidad de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Imponen una falsa, una aparente identidad, hasta, si es posible, en algún momento ocultar a Dios de la faz de la creación. Destruyendo la identidad sobrenatural del hombre, lo deja a merced de su naturaleza frágil y débil. Entonces, a través de una desnaturalización, porque sigue atacando, lo arroja al abismo de la demonización, lo vuelve semejante a sí mismo. Mata lo sobrenatural divino, después va matando lo natural, porque ya le quitó lo sobrenatural y lo deja a merced de lo natural, mata lo natural, lo desnaturaliza y después lo demoniza. Todos estos movimientos ideológicos son productos que estamos viendo en nuestro presente, son producto de que primeramente desterraron a Dios de la vida de los hombres. Mataron su identificación con Dios a través de persistentes ataques contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Y como vemos también, primero y principalmente contra la Iglesia Católica, la esposa de Santa de Cristo. Y ya hemos hablado que el ataque blasfemo, apóstata y sacrílego no fue solamente externo, no es solamente externo, sino que principalmente es interno, de modo de socavar la acción divina en los hombres, justamente la que venía por la Iglesia. Y que, como bien lo vemos en la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis, contraponer la falsa iglesia, contraponer una falsa iglesia, una falsa esposa, una falsa madre, una falsa maestra, a la única santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. Utilizar la institución, dejar la cáscara y actuar en su nombre para destruir la identidad sobrenatural de los cristianos, hijos de Dios, en el Hijo bendito. Y esa filiación e identidad se otorga por el bautismo, y el bautismo es en el nombre de Dios, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy esta identidad sacramental, verdadera identidad de los hijos de Dios, real, santa, también es atacada por la falsa iglesia, que blasfema dándonos a entender que da lo mismo ser cristiano que no serlo, que hay otro tipo de filiación con Dios paralela al bautismo, ya no es tan importante, podés ser lo que quieras, no te bautices. No bauticemos. Tremendo. Y nos propone un falso respeto, a veces en nombre incluso de la caridad, ¿no? Y la tolerancia, que es lo menos cristiano que hay, al menos como la promulgan, por el no cristiano. Dentro de poco, predicar el nombre de Jesús, invitar a la comunión eclesial, en la Iglesia Católica va a ser un pecado. Pero debemos recordar el último mandato de Cristo, sobre la cual ninguna falsa iglesia, ningún pastor de la iglesia idólatra y apóstata puede callar. Vayan, dice el Señor, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta cómo este segundo mandamiento no es menor? Que después del amor a Dios y el amor de Dios, la honra por su nombre, de que nos viene la identidad sobrenatural, es decir, la verdadera identidad, es decir, quienes somos, es central. Que ese nombre a través del cual nosotros somos no puede ser menospreciado, ni desvalorizado, ni mal utilizado, porque nos afecta intrínsecamente. Esa identidad es atacada también cuando se ataca la Eucaristía, ya sea negando la presencia real de Cristo en ella, como también por la falta de pudor y de veneración adecuada al recibirlo. Ahora pareciera que da lo mismo recibirlo en gracia o no. Confesionarios vacíos, o por falta de curas o por falta de penitentes, porque penitencia ya es mala palabra. Otro sacramento atacado por la horda de la falsedad eclesial. Entonces cualquiera puede comulgar, incluso los excomulgados. Lo peor de todo, que en vez de vida, mueren en sus almas aún más, y en vez de unirse al Señor Dios,
en el Santísimo Sacramento del Amor, caen en el abismo de Satanás porque reciben su propia condenación, como dice San Pablo. Imagínense el horror de que un sacramento donde Dios viene a vivir en su criatura para comunicarle su misma vida divina, termina provocando la muerte, la desidentificación total con la santidad, para caer en el satanismo. Y diría peor que en el satanismo, si existiese esa palabra, porque comulgar sin gracia es peor que demoníaco, porque los demonios no pueden comulgar, ellos no pueden cometer este pecado, y nosotros sí. El demonio que no tiene gracia no puede comulgar, el hombre que no tiene gracia puede hacerlo. Un horror. Bueno, no me quiero alargar con esto porque la verdad que daría para hablar días y días, y estoy tratando de hacer las charlas lo más cortitas, breves y claras posibles. No siempre lo puedo, pero bueno, es blasfemo usar el nombre de Dios y su Iglesia para sembrar el horror, la mentira y la falsedad. Así crucifican a la Iglesia de Cristo hoy. Solo falta la última hora y el objetivo de la bestia parecerá cumplido. Y donde está el cadáver se juntarán los buitres. Ellos creen, en realidad ellos no creen en la resurrección y no saben que vendrá luego el esposo y le dirá lo que le dice en el Cantar de los Cantares a su esposa: levántate, amada mía, y ven, esposa mía, porque ya pasó el invierno. Le dirá: levántate, niña, talita cum, o sal fuera, como le dice a Lázaro. Él le dirá: fiat, y entonces una iglesia renovada y resucitada volverá a la vida, y será voluntad divina. Mientras tanto, vamos a seguir viendo el ataque contra la identidad sobrenatural y natural de los hombres. El ataque natural lo vemos en estos grupos, en el discurso de los grupos que predican y pregonan, por ejemplo, la ideología de género, cuyos seguidores son explícitos odiadores de la Iglesia, explícitos. No por nada siempre estamos en una iglesia tratando de romperla, incendiarla, escribiéndola, etcétera, etcétera. Atacar la identidad verdadera de Dios en los hombres con blasfemias, perjurios, irreverencias, odios, destrucción, vandalización, vulgarización, a través de la indiferencia o insultos, y también la negación, porque negar a Cristo también es no honrar su nombre. Son todas las cosas o acciones o sonidos o notas de este cuerno. Sin el nombre de Dios, nuestro ser se reduce a la nada. Ni siquiera hay identidad, ni siquiera hay ser, no hay nada. Allí nos quiere llevar el enemigo. Nos vacía del bien, de la verdad, de la belleza de Dios, para que caigamos en el mal de lo que supone siempre la ausencia de Dios, porque el mal es la ausencia del bien debido. Sin bien, sin verdad y sin belleza, no hay nada de mal. Y entonces el enemigo nos hace suyos, la tragedia más grande que pueda haber. A toda frase de Cristo diciendo quién es, se opone una reacción con diferentes propuestas de no ser. Al yo soy el camino, por ejemplo, ellos proponen otros caminos, miles. Cuanto más haya mejor, para alejar al hombre de Jesús y confundirlo. Y vuelvo a lo mismo que dije antes, y esto se hace también dentro de la iglesia. ¿Querés hacer yoga? Enneagrama, mindfulness, querés constelar, etcétera, etcétera, dale, tranquilo, que es un camino más alternativo. Todos al final llegamos al mismo lugar. Gran mentira. No la crean. Va contra la palabra de Jesús que dice: nadie va al Padre sino por mí. Pero ellos hacen una gran oferta de caminos, cada vez más sinuosos y confusos. Lo híbrido como propuesta, transgredir los límites impuestos por Dios, proponiendo alejarlos del verdadero camino, que es Él, Cristo. Yo soy la verdad, buscando sembrar el error, la mentira, la ignorancia, la confusión, la ambigüedad. Ahora la verdad es relativa, ya no es absoluta, es producto de la voluntad del hombre. Y bueno, y si no hay verdad,
La voluntad se vuelve ciega, cayendo en una especie de anomalía. Ya no hay leyes, porque no hay verdad. Confusión, y producto de ello es después una autonomía. Digamos, yo al final tengo que imponer mis propias leyes, que precipitan al hombre al abismo de su nada personal, al aborrecimiento de sí mismo, de ahí tantos suicidios, y al aburrimiento por todo. Es un verdadero infierno. Al yo soy la vida, la negación de lo eterno, de las realidades y misterios con dimensión de eternidad. El dragón que sigue diciendo de seguro no moriréis, o la negación de la vida eucarística, la negación de la muerte eterna con el pecado. En definitiva, y para concluir, quienes somos nosotros, cada uno realmente depende y está relacionado con Dios. Quienes somos están relacionados con el nombre de Dios, y el poder, la dignidad y el destino de beatitud eterna que por ese nombre adquirimos. Por eso debemos santificar el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a través de ese nombre vivimos, nos movemos y existimos. Somos su linaje, somos hijos por su nombre bendito. Ser de Cristo nos define, y quien es de Cristo hace sus obras, vive su vida, para que a través de esas obras se manifieste cuál es nuestra identidad, nuestro verdadero ser, que es siempre la medida en la que el Señor vive en nosotros y actúa en nosotros. Y el camino, como siempre lo digo, es la Eucaristía, porque allí nos configuramos e identificamos con Jesús, que vive su vida divina en nuestra pobre humanidad.